Es originario el doctor Cornejo Ángeles Ernesto de la Ciudad de México. Ingresó en el Poder Judicial de la Federación en noviembre de 2001. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua y maestro en Ciencias Penales por la División de Estudios de Posgrado en la misma institución. Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Durango, Campus Ciudad Juárez, primera generación. Fue vencedor en el concurso interno de oposición para la designación de jueces de distrito especializados en el nuevo proceso penal acusatorio relativo a la convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de mayo de 2015. Actualmente se desempeña como juez de distrito especializado en sistema penal acusatorio en el Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Como alumno ha recibido múltiples cursos y diplomados tanto por la Escuela Federal de Formación Judicial y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica. Como docente ha participado e impartido diversas cátedras académicas de la Escuela Federal de Formación Judicial y de la Universidad Autónoma de Colima. Bienvenido. Gracias. Adelante. Por la presentación y por su amable atención. Mi ponencia trata sobre el caso Dorado Espinosa en contra de México, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuyo capítulo de reparaciones incluye precisamente pues, la creación de una base de datos sólida en lo que México ha incumplido. Este tema es toral, lo tenemos prácticamente pues, en la agenda política todo el tiempo. Este mismo año, el alto comisionado de las Naciones Unidas y también la instancia respectiva de la Convención, Comité de Desapariciones, pues hizo hacer uso del artículo 34 de la Convención, hablando de una crisis sistémica de desapariciones en el Estado mexicano, una crisis que supera el número pues, de los desaparecidos. Hay un amplio malestar de las instancias gubernamentales por este tipo de aseveraciones, rechazan, ignoran, las minimizan. Prácticamente es una política de Estado, una voluntad política de atajar frontalmente problemas, una política de destruz, dar la cabeza, dar la realidad. Se dice que el Estado mexicano no comete desapariciones, pero bueno, los artículos 2 y 3 de la propia convención establecen que si hay aquiescencia de un Estado o participación de agentes estatales, pues tenemos una desaparición comunitaria. Entonces, esa parte es la que se quisiera resaltar. Y bueno, hablando del caso Espinosa Alvarado, este caso pues, en Chihuahua, yo resido en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde el año 2002. Conozco la problemática, sé perfectamente que pues, es una ciudad referente, lamentablemente, pues, para el feminicidio. El epicentro de esa sentencia icónica e histórica del campo algodonero. Y bueno, esta desaparición forzada en el año 2009, en el ejido de Buenaventura, en Chihuahua, fue aproximadamente 40 minutos de Ciudad Juárez. En esa ocasión, pues, con el operativo conjunto Chihuahua, pues, fue instaurado una serie de objetivos conjuntos en varias entidades a raíz de la historia de Chinapatzingán, Michoacán, por parte del presidente Juan Rosa, y era pues un supuesto ataque frontal a la delincuencia. Ese operativo conjunto Chihuahua, pues, una serie de los integrantes del mismo, tiene una serie de atropellos de derechos humanos que prácticamente le han dado pie a pues, diversas instancias nacionales e internacionales, como el propio sistema interamericano. Hay casos pendientes de resolverse, condenas seguras. Hay algunos que han sido atajados por el Estado mexicano en vía de la oposición o el acuerdo, antes de que sea una condena por el Tribunal Contencioso, el sistema interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en este caso, pues se habla de la desaparición forzada de 3 personas y del desplazamiento forzado de sus familias. En ese operativo conjunto, yo recuerdo que en una ocasión estaba interrogando al encargado del operativo en Ciudad Juárez y le decían, oiga, es que la gente está reportando que ustedes se meten a las casas sin órdenes judiciales, atropellando, no violencia al domicilio, cometiendo una serie de crímenes. No es cierto. No hay domicilio al que no ingresemos en un orden. ¿Quiere que se lo demuestre? Grita un cabo y le dice, traiga por favor la orden de cartera. Y todo regresa con un barro, cuyo mango tenía escrita orden de cartera. Le dice,
como podrán ver, ingresamos siempre con un bloqueo. Pero bueno, esta nota es nada más anecdótica. Hablando de esta sentencia y de la falta de cumplimiento del Estado mexicano y de esta crisis y este registro, la sentencia establece, pues, en 2018, una de las medidas reparatorias que es la de analizar las medidas adecuadas para la creación de un registro único y actualizado de personas desaparecidas que tiene datos estadísticos que permitan determinar claramente en qué casos se trata. La siguiente lámina, por favor. Después de donde dice introducción. Gracias. Y luego nos vamos a la siguiente, a los antecedentes. Bueno, en los últimos 7 años esta crisis de desapariciones forzadas se ha reproducido de forma exponencial. En el 2006 estaban documentadas 600 desapariciones y prácticamente en el 2023 el Registro Nacional reportó 29.668 muertes. Han hablado que les antecedieron de casos terribles, de infame memoria, momentos que parecen un parteaguas y donde uno dice, no puede haber algo peor. Y parece que en México, pues sí, el último es el Rancho Izaguirre, pero el PC de la desaparición de los 43 estudiantes, la masacre de Bavispe en Sonora, de mujeres y niños. La verdad es que si nos vamos a la reseña de eventos perniciosos, de eventos negativos, está para la conciencia. Pero bueno, esa cifra pasó de 2006 de 600 a casi 30.000 en 2023, más de 50 veces el volumen registrado. Al inicio del periodo, el 3 de mayo de 2025, ese mismo registro ya contabilizaba 127.891 personas que siguen ser localizadas, que confirman la magnitud de la urgencia de esta emergencia humanitaria. Siguiente, por favor. El primer intento de registro nacional fue el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, creado en 2012, habilitado, como decía, el señor exfiscal por las propias fiscalías o en ese entonces Procuradurías Generales de Justicia de los estados. Pero prácticamente entre abril de 2018 y junio de 2020 no existió un registro público funcional. Ahí pues hablamos de esa negativa por parte del mandatario en turno, del jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. Desdeñaba esos informes y se hablaba de que no existía como fenómeno, como tal, como un fenómeno sistémico, totalmente grave. Se vino a dar la renuncia de la comisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda, o sea, eventos muy lamentables. Vamos a la siguiente, si es tan amable. Esta Comisión Nacional de Búsqueda publicó en junio de 2020 la primera versión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y localizadas, y ese nuevo formato incorporó en ese entonces fichas individuales interactivas, aunque negó la descarga completa de datos que antes sí existían. Era un archivo descargable hasta con 450 variables. Voy a tener que irme bastante más rápido porque No, este botón. no. Ah, ¿no es para mí? No, todavía no. No. Adelante, adelante. No, adelante, adelante. Ya casi, pero. Ya empezaba mi cosa. Y es que antes pues esa base de datos sí era descargable y era operable a través de filtros. Era un sistema CBS, que en inglés creo que significa coma de values, entonces sí pues, se podía filtrar para utilizar una herramienta como los ojos de cálculo. Actualmente ya no se puede utilizar esa herramienta en ese registro porque se sustituyó por una versión estadística y otra de consulta en línea que no permite ni descargar ni utilizar datos. Y eso no permite pues, la orientación ciudadana, que es fundamental en un problema sistémico, porque nos duele a todos, nos involucra a todos, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Entonces, pues tenemos que transitamos un sistema parcialmente verificable, con fallas, a uno centralizado, es visualmente accesible, pero que es totalmente opaco y sin mecanismos reales de verificación y de control ciudadano, lo que abre más la brecha entre las soluciones internacionales de verdad, la realidad de las víctimas y el control ciudadano, la participación de la ciudad. Siguiente lámina, si tiene la amabilidad. Entonces, en cuanto al cumplimiento de esta medida ordenada por la Corte Interamericana de Casos Probados Financieros en punto de México, pues en el 2018 la Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano la necesidad de adoptar pues, las medidas concernientes. Voy a hablar ya de que a más de 5 años en la siguiente lámina, por favor, de la emisión de esta sentencia, el cumplimiento ha sido parcial. Prácticamente desde la desaparición del RNPD en el 2018 hasta la publicación de versiones no descargables del nuevo registro del RNPD-NEO en 2024, se puede pensar en dificultades para la constitución adecuada a un registro que cuenta con las características dictadas por la Corte y además que se opera en manos de políticas públicas con un enfoque precisamente de derechos humanos de su implementación. Hablando de estas falencias de la medida en su implementación actual, si voy a conocer muchos láminas, por favor. Es información incompleta, que no está actualizada y sin un enfoque diferenciado.
prácticamente surgió también ese colectivo y esa premisa tan dolorosa de que decía volver a desaparecer. Está desaparecido y luego me borran de la base de datos. Una falta de interoperabilidad y inconsistencias entre entidades, la poca transparencia y la exclusión de las familias en los procesos de actualización del registro, la opacidad y la falta de accesibilidad en las fachadas. Recientemente, el 16 de julio de este año, se publicó precisamente una reforma importante. Se habla de la interconexión de base de datos en diversas instancias que manejan información sensible, pero a mí en lo personal, esto lo digo en lo personal, eso me preocupa más que tranquilizarme. Prácticamente, pues ya con la inclusión de datos biométricos en el registro de las personas, ¿qué pasa si esas bases de datos caen en manos equivocadas? ¿Qué pasa si se utilizan perfectamente? Ya algunos jueces están concediendo actualmente pues, suspensiones para que se trata de esa biométrica. Incluye pues, las impresiones de caracteres, habrá unas muestras corporales, ¿no? Saliva o algo que implique también el registro genético. Pero bueno, vamos a la siguiente, por favor. Voy a pasar muy rápido porque ya se me agotó el tiempo en cuanto a buenas prácticas. Entonces, esta presentación está disponible para ustedes y yo ahorita les dejo mi correo. Sería un privilegio seguir en comunicación para seguir conversando. Si en el Chile hay una plataforma interactiva, vamos un poquito más adelante, por favor, a la experiencia de Chile, buenas prácticas. La siguiente, por favor. Ahí está. Hay una plataforma interactiva en el juicio web oficial del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Esta práctica, como se ve en los estados, precisamente el conoso por las dictaduras militares que privilegiaron pues, la reconfiguración política de los años 70, Argentina, Chile, ustedes lo saben. Entonces, ahí se presentan los datos de registro de desapariciones, son datos exclusivos del periodo de la dictadura militar y están organizados por separado, por listas de desapariciones. Hay aspectos a destacar, como que es una página específica que presenta los desapariciones por víctimas de un contexto de violación de derechos humanos. Ya se le da esa categorización desde el procesamiento, precisamente, de su desaparición. Hay una página inicial con explicación de contexto, hay indicación de plataformas adicionales donde se puede confirmar la información de cada persona, información detallada en cuanto a datos desglosados. Ya se me acabó, pero bueno, la presentación incluye también la experiencia de Argentina y otras actividades, como Colombia, y no me queda más que agradecer y expresar, pues, aunque soy cinturón negro en pesimismo, como canta Sabina, pues la esperanza de que en términos de utopía que globaliza como concepto orwelliano, pues sigamos caminando para alcanzar el objetivo precisamente de que este problema tan doloroso, este flagelo para la razón de México, pues llegue y termine. Muchas gracias.